Ha quedado medalla de plata y medalla de bronce en europeos. Ha estado representándonos en París hace poco, en marcha. Ha sido campeón de España en categorías inferiores y demás. ¿Quién es Diego García Carreras? Soy una persona que no solo me gustan los retos, sino que funciono mucho en la vida por motivación y realmente intento construir mi día a día a base de retos que realmente me motivan y que me apasionan. ¿Qué es lo que te lleva a la marcha? Porque has podido ser desarrollado de otra parte, pero ¿qué te lleva ahí? A ver, a mí siempre me gustó mucho el atletismo, en todas sus disciplinas. El atletismo al final es correr, saltar, lanzar, hacer marcha. Creo que no me dejó nada las pruebas combinadas, que es un poco la combinación de todo eso. Si no fueras corredor de fondo, pero ojo, no atleta, o sea, fuera del atletismo, ¿qué deporte harías? Pero luego como deporte como tal, a mí me encantaría ser bueno en gimnasia. O sea, me parece un deporte espectacular. Tengo buenos amigos en el CAR y amigos que van conmigo a clase en el centro de alto rendimiento y me parece espectacular. O sea, Bueno, pues hoy tenemos a Diego García Carreras. Es un atleta bastante representativo español, ¿vale? Ha quedado medalla de plata y medalla de bronce en europeos. Ha estado representándonos en París hace poco, en marcha. Y sobre todo destaca porque es al final un deportista que está, yo creo, en un punto álgido, porque ya está con sus 28 años. Ha sido campeón de España en categorías inferiores y demás, pero voy a preguntarte mejor, ¿quién es Diego García Carreras? bueno, yo creo que soy una persona que no solo me gustan los retos, sino que funciono mucho en la vida por motivación y realmente intento construir mi día a día a base de retos que realmente me motivan y que me apasionan. Para empezar, desde tus inicios, ¿cuándo surge esa pasión por el deporte desde pequeño? ¿Te la inculca tu familia, algún familiar, algún amigo? ¿Cuáles son los primeros deportes que practicas? Sí, yo creo que esto viene mucho de familia. O sea, mi familia son muy deportistas, pero es verdad que no habían sido especialmente, o sea, no habían competido a un nivel así parecido al que me dedico yo ahora, pero siempre han fomentado que yo hiciera deporte. Entonces, eso unido a que yo siempre he sido muy competitivo, muy de picarme con todo el mundo en el colegio, de venga, una carrera, a ver quién gana, o a lo que fuera. De hecho, lo primero que jugué, como todos los niños de España, fue al fútbol. Y luego sí que hubo un nexo luego con el atletismo, que parece mentira, pero yo elegí una posición clave en el fútbol y era el portero. Ah, sí. Y dirás, ¿qué tiene que ver el portero con el atletismo? Claro, sí. Y el portero era el único que jugaba todo el partido. De manera que siendo portero, yo me garantizaba que pasara lo que pasara, podía ser mi culpa o hacer que, digamos que utilizar mi capacidad para influir en el equipo. A mí me tocaba mucho las narices el perder o ganar un partido sin yo ser parte de ello, ¿no? O hacerlo fuera. Pues el atletismo es un deporte individual, con lo cual toda la responsabilidad recae sobre ti. Yo creo que estaba buscando siempre esa responsabilidad en el fútbol y cuando llegué a competir dije, esto es fantástico porque tú te lo guisas, tú te lo comes. Luego es cierto que el atletismo es en muchos otros elementos un deporte de equipo también y lo disfruto como tal, pero yo creo que esa esencia desde un primer momento la estaba buscando. Hostia, pero que ese punto es bueno. No, o sea, portero, pero porque al final
yo me garantizo que voy a jugar. Claro, yo ten en cuenta que yo al final del equipo era de los que más corría, evidentemente, porque por eso hago atletismo. Pero corría un rato, porque luego me tenía que ir y esperar a que el partido fuera de aquella manera con otros compañeros y a lo mejor yo no podía evitar una falta o hacerla, etcétera. El portero, en cambio, estaba siempre. Solo por curiosidad. Si no hubieras jugado de portero, cuando no jugabas de portero, ¿de qué jugabas? Bueno, es que era fútbol sala. En Madrid tampoco, Vale. como era el colegio, en Madrid sí hay campos de fútbol 11, pero no hay tantos. Lo que está a mano es el fútbol sala. Entonces yo jugaba pues de banda, que era el que corría para arriba y para abajo, cuando no jugaba de portero. ¿Y qué destacarían más de ti? ¿La velocidad o la resistencia? Sin duda la resistencia, porque la marcha es una especialidad, una disciplina de resistencia. Yo hago 20 kilómetros a hora y 35 también, que es la otra distancia de marcha, pero es cierto que es una disciplina donde se compaginan un poco las dos cosas porque tenemos muchísima frecuencia. Al final tú para avanzar corriendo combinas, bueno, y haciendo marcha, combinas la frecuencia, o sea, la velocidad a la que das pasos con la longitud de esos pasos. El problema de la marcha es que como no podemos despegar los dos pies del suelo a la vez, no podemos dar saltos, no podemos correr, pues los pasos son más cortos. Entonces, ¿cómo compensamos esa falta de longitud en cada paso? Pues dando muchísimos pasos, una frecuencia súper alta, que son unos 200 pasos por minuto, que eso es algo que solo ocurre en carreras de 400 u 800 metros. O sea, damos muchísimos más pasos por minuto que, por ejemplo, un corredor de maratón. Eso es una cosa de la marcha que me llama mucho la atención. Eso, claro, no puedes despegar los pies del suelo, no tienes tanto impacto, pero ¿hasta qué punto, o sea, se carga la musculatura, claro, al dar tanto paso seguido? Porque claro, lo que dices, claro, no despego, son más pasos, pero claro, al final es más sobrecarga muscular. ¿Cómo se lleva eso? Al final, en la marcha hay muchas lesiones que te evitas, las derivadas del impacto generalmente, pero luego tienes otras pues de aquellos músculos que fuerzas más haciendo marcha y que quizá andando normal o corriendo no forzarías. Que es, por ejemplo, el tibial anterior, es este músculo que tenemos aquí que en marchador está súper desarrollado, o sea, hasta un punto que dices, sí, ese músculo no lo he visto en mi vida. También el isquiotibial, luego hay quien carga mucho la cadera, en mi caso yo la cargo menos, por ejemplo, y luego, bueno, al final todas las articulaciones entran ahí en juego, que cuando estás haciendo más de 100 kilómetros a la semana de la forma que sea, pues siempre van a estar más en riesgo que si haces una vida más tranquilita, ¿no? Por dejar la parte finiquita un poco de la infancia, aparte del fútbol, ¿hacías algún deporte más? ¿O era fútbol y correr? No, bueno, primero hice judo, lo primero de todo. Vale, por eso no me quiero dejar nada, no me quiero dejar nada. Sí, cuando era pequeño hice judo, fui flamante cinturón blanco en la guardería. Luego ya te digo, me pasé al fútbol y del fútbol directamente al atletismo. Siempre me ha gustado mucho el ping-pong o tenis de mesa, como dicen mis compañeros del centro de alto rendimiento. Pero últimamente veo peor, entonces estoy más jodido para eso. Bueno, ya, si te sirve de consuelo, yo no uso gafas por gusto, ¿vale? es por problemas de la vida, o sea que... Yo estoy ahora en una época de que no me hago a nada, o sea, estoy que sí probando lentillas, que con las gafas, pero no estoy del todo cómodo, viendo así normal tampoco veo bien, entonces estoy en un punto ahí de tierra de nadie. ¿Y en qué momento de tu infancia o juventud y demás dices tú, no, el atletismo es lo mío, pero sobre todo, ¿por qué la marcha? O sea, ¿qué es lo que te lleva a la marcha? Porque has podido ser desarrollado de otra parte, pero ¿qué te lleva ahí? A ver, a mí siempre me gustó mucho el atletismo, en todas sus disciplinas. El atletismo al final es correr, saltar, lanzar, hacer marcha. Creo que no me dejó nada las pruebas combinadas, que es un poco la combinación de todo eso. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención, siempre lo quise probar, pero lo cierto es que Madrid, para lo grande que es, tampoco tiene muchas opciones de hacer atletismo. O sea, te tienes que desplazar bastante. Y cuando yo era pequeño, aún más, porque algunas de las pistas que ahora están disponibles, pues por ejemplo el estadio de Vallehermoso, cuando yo era pequeño estaba en ruinas totalmente, no era una opción. Entonces había que hacer el esfuerzo, y el esfuerzo lo tenían que hacer mis padres y mi padre concretamente, que era el que me llevaba en coche ida y vuelta, ¿no? Entonces tardamos en intentarlo, pero yo al final le convencí, él me convenció a mí porque en su vida también había hecho atletismo un par de años, le gustaba mucho el deporte y el ambiente que hay y demás, los valores y tal, y entonces fuimos a probar. Y ahí es donde hago un paréntesis, porque lo normal es que en atletismo se prueben todas las disciplinas. Entonces, una vez pruebas la que mejor se te da o la más te gusta, pues la eliges. Pero en mi caso no ocurrió eso. Probamos casi todas, pero por ejemplo lanzamiento, martillo y marcha, pues no las probamos. Con lo cual yo durante mucho tiempo la que más me gustaba de las que había probado era correr fondo. Yo siempre he sido de fondo, como ves no tengo aquí músculo de velocista, ni de lanzador, ni de nada. Y entonces yo corría a fondo y no se me daba mal, y fui a mis campeonatos de España y tal, representando a la Comunidad de Madrid y tal. O sea, bien. Pero hubo un campeonato de España al que no me clasifiqué,
que para un chaval de 14 años eso es una tragedia, porque un viaje al Campeonato de España es un fin de semana todo pagado ahí con un montón de gente de tu edad, a pasártelo bien y demás. Y entonces estaba yo ahí en mi depresión post-traumática de no haberme clasificado al campeonato, y un amigo mío que hacía marcha, porque estamos todos muy unidos y muy relacionados, hagamos la disciplina que hagamos, me dijo, oye, aprovecha, yo soy más mayor que tú, no puedo ir a este campeonato, pero tú que no has hecho marcha nunca, prueba, porque son todos muy malos este año, y tú con tus capacidades de correr fondo, pues probablemente seas capaz de ganarles y tal. Y entonces se encargó mi entrenadora de, con esa estrategia, llamar a la federación y asegurarles de que yo era un gran marchador sin haber probado la marcha en mi vida, y aceptaron llevarme sin haberme visto hacer un metro de marcha nunca. Entonces, claro, mi entrenadora, que tenía que guardar las formas, sí que me obligó en esa semana en los entrenamientos, demostrarle a ella que yo podía hacer 5 kilómetros de marcha, que es que son 5 kilómetros, no está mal, con técnica ahí correcta y demás. Claro, porque es que además, bueno, ahora nos explicarás cómo es la técnica, porque tiene una técnica muy específica. Pero bueno, sí, termina la historia, perdona que te... Bueno, vale, sí, termino la historia y te explico la técnica. Y al final conseguí su permiso, y allí me presenté en el Campeonato de España, que era uno por cada comunidad, y entre que el de Ceuta no fue, que 2 se retiraron, que a uno le descalificaron los jueces y que gané a 3 que eran igual de malos que yo, pues quedé el 11. Más o menos ahí, claro, hay 17 comunidades, si le haces la cuenta sale el 11º, ¿no? He puesto una marca realmente mala. Pero ya desde entonces dije, oye, a partir de ahora voy a tener esta opción también y lo voy a entrenar un poquillo. De aquí no puedo quedar peor. Ya todo de aquí es claro, mejor. De aquí todo mejor. Y luego entrenando un poco me di cuenta que se me daba mucho mejor que corriendo, porque bueno, por mi forma mi complexión, mi forma corporal y tal, y mis capacidades físicas, pues se me daba mucho mejor, es más estratégico, el cansancio es diferente, es casi más de dolor muscular, no tan agónico como corriendo, aunque llegamos a 180 pulsaciones o 180 y pico, depende de la persona, pero no es tan agónico como corriendo, y como te digo, es más de aguantar dolor en las piernas, que yo en eso la verdad que siempre he sido bastante bruto, y desde entonces hasta hoy. Una curiosidad, porque es que, o sea, yo, por ejemplo, que yo he sido atleta, no profesional así como tú, evidentemente. ¿Y qué hacías? Yo hacía carreras de obstáculos. Anda, qué bueno. Y hice antes de eso triatlón, pero no pasar de Madrid. Vamos, no pasar de Madrid. Pero sí, hombre, sí he competido a nivel internacional en carreras de obstáculos, pero no se considera deporte todavía. Entonces... ¿No era No está considerado deporte todavía, ¿no? Vale, pero no son los obstáculos de atletismo de 3.000 obstáculos. Claro, vale. claro. Es que muchas veces asocian atleta de obstáculos de vallas. No. Atleta de obstáculos tipo militar, que es subir cuerdas, tipo Spartan Race. Eso es. Qué bueno. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención es sobrepasar las 180 pulsaciones y mantenerlas. ¿Cómo se lleva eso de mantener 180 pulsaciones, o estar por encima de 180 pulsaciones durante un tiempo largo? Pues es un poco desagradable y quizás sea el kit de la cuestión. O sea, es el momento que trabajamos o intentamos trabajar tanto física como psicológicamente, en mi caso los marchadores, porque nosotros nos tiramos aproximadamente 40 minutos, una sensación de sufrimiento total, tanto a nivel de pulsaciones como de ácido láctico, el ácido láctico súper alto. Porque de los 20 kilómetros, a lo mejor hasta el kilómetro 8, pues todo va bien. Pero a partir de ahí empieza a nublarse la cosa, y los últimos 10 kilómetros es un sufrimiento total. O sea, todo el mundo va fatal, es a ver quién da más, una situación límite. ¿Y os dicen un umbral, os dicen, tenéis este tope para estar con estas pulsaciones? ¿O ya más o menos lo sabéis por sensaciones? Depende de la persona. Normalmente en competición se va por sensaciones, porque lo que no vas a hacer es en competición. Hay gente que lo hace, le dicen, oye, no pases de 180 porque eso va a hacer que luego al final decaigas demasiado y demás. Pero yo soy más, o sea, creo más en la capacidad del competidor, un poco de improvisación incluso, porque cada competición es diferente. O sea, hay días que hace más calor, hay días que hace más frío, y nosotros generalmente no trabajamos tanto por pulsaciones como por la sensación de la carrera. También un poco lo que te ha dado la experiencia, saber un poco qué están haciendo tus rivales, porque a lo mejor te merece la pena forzar un poquito, pero que no se te vaya este rival que luego no voy a ser capaz de coger si me quedo solo. Al final, una competición tiene tantas variables que intentar preverlo todo, yo creo que es un error seguro. Vale, y de esas variables que has comentado, dices... o sea, hay muchas variables, controlas, pero si tuvieras que decir 3 variables que tienes que más o menos controlas, ¿cuáles dirías? Las que más tendría... Claro.
Esto es bueno, se parece a la típica pregunta de ¿en qué piensas todo el rato, no? Es que en realidad va un poco por ahí, porque al final, claro, tú vas por sensaciones, vas corriendo, pero evidentemente algo tendrás que estar pensando. Sí. A ver, hay carreras Y que son menos importantes y tal, que sí que te pones a pensar en cualquier cosa. O sea, incluso en atletismo, que a veces cuando estamos compitiendo se están celebrando otras pruebas, pues atiendes a las otras pruebas, o tienes. Pero en un campeonato importante donde vas a tope, tienes que estar con toda la atención en la competición y en todas sus variables. Entonces yo, por quedarme con 3... Una sería todo lo relativo a la técnica, o sea, tienes que hacer una técnica perfecta y estar muy atento a al feedback de los jueces, que te van poniendo tarjetas y demás, cómo tomar las curvas, cómo tomas, no suele haber muchas bajadas y subidas, pero también tienen una relevancia, ¿no? No es lo mismo marchar cuesta arriba que cuesta abajo. Y eso es una, la técnica. Otra, el ritmo, importantísimo, porque nosotros vamos a unos 4 minutos por kilómetro. Y nada tiene que ver ir a 4.00 que a 4.05 o a 3.55. O sea, ahí tienes un rango de 10 segundos donde es vida o muerte. O sea, tú a 4.05 vas sobrado, a 3.55 vas pasándote, quizá. Depende del día, ¿no? Aunque mi marca personal es justo a 3.55, pero vamos, porque fue todo perfecto y tal. Pero el ritmo es muy importante. O sea, aparte del ritmo y la técnica, tienes que vigilar a los rivales y con todo eso, jugar. Entonces, a veces te interesa ir a por este rival, pero entonces cuidado porque este kilómetro lo ha hecho 3.54, señal de cuidado porque te estás pasando. A lo mejor de repente vas con estos y de repente ves 4.09, ostras, demasiado lento. Podría estar yendo más rápido y quitándome a estos tíos que probablemente me ganen al sprint. O sea, al final tienes que estar pendiente de tantas cosas y luego encima te voy a dar una cuarta, el avituallamiento en marcha, que es también importante, sobre todo cuando hace calor y humedad y pierdes una cantidad de sudor brutal y tienes que reponer con agua, sales minerales, geles que lo que llevan son hidratos de carbono, azúcares, vamos. Vamos a hilar una de las preguntas del podcast con eso. ¿Qué alimentación llevas? Y fíjate, para hilar un poquito más, llevarás un tipo de alimentación determinada, pero ¿qué cantidad de agua bebes? ¿Cómo te hidratas antes de una carrera? Pues por darte cifras, en verano, por ejemplo, lo que podemos beber de agua es, pues a lo mejor menos de 3 litros al día, imposible. O sea, entre 3 y 5 litros al día perfectamente. Ahora en invierno, pues un poco menos, pero siempre hay que estar pendiente de reponer el agua que pierdes. Yo este año quizá no estoy tan obsesionado, tan sumamente estricto con la alimentación y con esto no me refiero a comer mal, o sea, nunca se puede comer mal. Siempre hay que comer sano, variado, preocupándote de incluir los macronutrientes principales en cada comida, pues eso, proteínas, verduras, hidratos de carbono, X piezas de fruta al día, variedad. A lo largo de la semana que te salgan, lo ideal son 100 ingredientes, una lista bastante larga, tomarlos todos en toda la semana para que todas esas vitaminas y minerales estés seguro de que las incorporas a base de, por descarte, ¿no? Por comer de todo. Eso es lo principal. Pero luego el año pasado, pues oye, también yo estaba siguiendo una dieta más estricta que a lo mejor iba con unos objetivos más concretos. Una dieta buscando más antiinflamatoria, una más de recuperación, incluso épocas de tomar menos hidratos para luego cuando viniera la carga de hidratos que yo me sintiera especialmente fuerte. Si te digo la verdad, a mí el año pasado me costó ese nivel de perfección mucho esfuerzo y mucho, más que estrés, pues muchas horas al día, ¿no? Sí, claro, que al final, digamos que lo que ganas en dieta lo tienes en estrés. Sí, a ver, que no es una lección para todo el mundo, que desde luego lo ideal es intentar buscar la perfección en todos los ámbitos, pero el año pasado a mí, pues yo qué sé, no me dio tan... Yo creo que aprendí cosas que había que aplicar para siempre, por ejemplo, los desayunos que sigo haciendo mismos que los del año pasado, porque creo que son buenos, y las meriendas intento incorporar muchas más frutas y verduras de lo normal, para que luego cuando como y ceno, pues no estar tan preocupado de meter toda esa cantidad que realmente necesitamos, que es mucha más de lo que habitualmente se come en España. Sí, pero ahora quiero que me la digas, quiero que me la digas. Porque claro, vosotros al final tenéis un volumen de entrenamiento alto. Sí. Tenéis que comer una cantidad determinada. Entonces, un poco para conocerla. Pues a ver, de frutas 5 o 6 al día es lo ideal. Y 5 o 6 al día es todos los días. O sea, no es un día de todo a 5, qué contento estoy. No. Y mañana igual, y pasado igual. Y luego a nivel de verduras, pues es más o menos eso. O sea, como referencia, deberíamos tomar, salvo que estuviéramos en un momento de muchísimo gasto energético, 2 platos grandes, ¿no? Un primero y un segundo, y uno de ellos dividido la mitad de hidratos, la mitad de proteínas, y el otro entero de verduras a tope. Y eso en cada comida, ¿no? Quizá a lo mejor en la cena pues pensar más en las proteínas, pero tampoco me quiero meter en charcas que no, porque yo no soy nutricionista y seguro que hay alguien que puede darte la... No, pero bueno, detalles, a ver, ¿no? Yo estudio nutrición.
Entonces me gusta aprender un poco de... Ya no solo quiero aprender yo, sino que quiero un poco que la gente que escuche o nos vea, vea las diferencias que hay entre unos deportistas y otros y qué tipo de comida... Porque muchas veces me preguntan, pero Fran, ya sé que comen bien, pero quiero saber qué es lo que come. Porque a lo mejor hay alguno que quiere practicar o practica marcha y es como que se quiere parecer a ti. Entonces, por ejemplo, el hidrato de carbono que come, ¿qué tipo de hidrato de carbono es? Por ejemplo, es quinoa, arroz, pasta. ¿Qué tipo de hidrato de carbono, por ejemplo, es? A ver, a mí me gusta ir a lo que siempre he comido porque estoy más cómodo. Entonces, es al final lo que yo me estoy más cómodo es arroz blanco y pasta blanca. Pero luego, claro, le puedes meter pasta integral, le puedes meter quinoa, le puedes meter cuscús, que bueno, se parece bastante a la pasta. Le puedes meter, es que tenía pasta de trigo sarraceno, comí el año pasado también, que la verdad que no está muy bueno, no se recomienda. Eso es descartado. Sí, y luego, bueno, patata mucho también por no cargar con el tema del gluten, que hay gente que le sienta mal. Pero en mi caso, pues no, yo lo incorporo también en mi dieta. También, pues tubérculos en general. Y yo creo que más o menos he dicho lo principal, Sí, ¿verdad? o sea, imagino que entre lo inflamatorio te habrán quitado las legumbres y todo eso. Ah, bueno, no, ¿qué va? Las legumbres creo que hay que comer por lo menos 2 a la semana. Vale, no, pues es que las legumbres, ahora con lo que yo estoy estudiando, investigando y demás, te dicen que mezclado con determinados alimentos son antinutrientes, te quitan, Sí. te quitan, y luego aparte son muy inflamatorias. Entonces, claro, como me has dicho lo de la dieta Y es que antiinflamatoria, también, con todas estas cosas, ya, eso me que genera eso- al final desconfianza. Claro, Porque cada claro, uno te cuenta porque, una película. sí, O sea, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay mucho profesional y mucha gente que empieza a decir cosas y dices tú, ¿y quién está diciendo la verdad? Claro. Porque al final este está diciendo una cosa, es creíble, pero este está diciendo claro, esto porque y luego habrás oído 1000 veces la de no, proteína animal no, mejor, más sano para ti comer legumbres, que es proteína vegetal y demás. Pues lo contrario. O sea, no te digo que esto me Sí, hayas sí, dicho, sí, pero que sí, lo he sí, oído sí. también. Y yo creo que al final lo que me quedo de todo esto es come lo más variado que puedas. O sea, esa es la lección. No, pero a ver, yo una explicación que me dio un nutricionista una vez, que no quiero decir su nombre porque a lo mejor algún día viene al podcast, pero que me dice, Fran, ¿a ti qué te pasa cuando comes legumbres? ¿Qué es lo que te pasa luego a lo largo del día? Claro. Gases, dice, te inflama, al final te da un malestar, o sea, tu cuerpo no está habituado, o sea, lo comemos porque lo comemos, pero ¿qué efecto tiene en tu cuerpo? Entonces muchas veces te hace pensar y digo, anda, pues ahora lo que me fijo mucho es en cómo me sienta a mí el alimento, entonces al final es lo que dices tú, dice, pues yo al final como lo que me funciona a mí, lo que yo estoy acostumbrado a comer, o sea, que está... ¿Y de proteína? De proteína, pues bueno, a mí me gustan mucho los huevos en general como proteína. Yo soy muy de lácteos toda la vida. O sea, la leche me encanta y dicen que la proteína de la leche es de las que mejor se absorbe en sus múltiples formas, aunque con el queso hay que tener más cuidado porque tiene también mucha grasa y si te pones a ciego de queso, pues te pasas. Y luego el pescado es muy importante, sobre todo el azul mejor, ¿no? Y Pues el omega blanco 3 también. y demás. Y luego está la carne, que por ejemplo el pavo a mí es una carne que me gusta porque el pollo a nivel de sabor es peor que el pavo y yo creo que además a nivel de cómo están los pollos criados y tal tampoco me da mucha confianza. Al final te fijas en esas cosas también. O sea, el pavo está mejor y luego cerdo, que en España tenemos un montón, y ternera, ¿no? Ya creo que, bueno, el conejo tiene mucha proteína también, lo que pasa es que tampoco me veo yo haciendo conejo habitualmente. Y luego una curiosidad, que eso se lo suelo preguntar a algunos deportistas más que a otros, pero la suplementación deportiva, ¿tomas suplementación? Depende de la época y depende del objetivo también. Yo siempre he creído en que la suplementación es importante, más que para buscar rendimiento deportivo, esto a lo largo de mi carrera, más que para buscar rendimiento deportivo, para proteger mi salud frente al desgaste extremo que te lleva al deporte, ¿no? Yo estoy convencido de que hacer determinadas burradas que por épocas del año que hago no es demasiado sano, con lo cual que no le falte a mi cuerpo nada de lo que tiene que faltar para ponerlo en riesgo realmente. Lo que pasa que luego, bueno, la suplementación sí que está muy a la orden del día. Lo habitual suele ser suplementar con proteína, porque también en la dieta suele faltar proteína siempre, aminoácidos, que es lo mismo más o menos. Y luego depende de cada uno. Por ejemplo, el año pasado estuve probando extracto de remolacha, que se puede hacer tomando 400 gramos de remolacha enteros o un sobrecito de extracto de Por la remolacha. betalanina, ¿no? Imagino. Es Que retrasa por lo- el es que- ácido, o sea, sí, es algo así. que retrasa el ácido láctico. O porque cargabas más oxígeno o algo así. Claro, Pero no me a acuerdo ver, cuál es el nombre digamos exacto. que la remolacha
es betalanina, que es un suplemento también. Sí. Y eso lo que hace es retrasarte el ácido láctico. Por lo tanto, es como que aguanta más. Entonces, la remolacha es súper buena, vamos. Sí, súper buena. Sí, la remolacha está guay. Y luego, pues eso. O sea, tampoco he sido yo mucho de... Nunca me ha gustado prestarle demasiada atención a los suplementos, porque aunque sean legales, siempre me ha... Sí, como que le he visto cierta relación, ¿no? Lejana, a lo mejor con lo que me refiero, meterse demasiado en ese terreno, demasiados paralelismos con el que cruza la frontera del dopaje, ¿no? Y como mi deporte, yo creo que ha estado tan salpicado en el pasado, y quién sabe cómo está ahora, porque al final ladrones y asesinos siempre hay, pues yo no me creo que no haya gente que esté intentando doparse hoy en día. Y como siempre está tan salpicado por eso, y es un deporte que se ve tan influenciado por eso, o sea, un tío que haga trampas tiene mucha ventaja sobre ti. No es como otros deportes donde hay otras capacidades que no se pueden sustituir o hacer con dopaje. En atletismo, si te dopas, tienes ventaja. Y eso me parece tan sumamente injusto y ya me ha provocado tantas desilusiones con determinados atletas que uno de los... Bueno, al principio, número uno de mi carrera deportiva desde que empecé, y además me lo dijo mi padre, si algún día es necesario para que sigas doparte, no sigas. Porque la vida tiene muchos caminos. O sea, no hace falta que seas atleta. Está claro. No, aparte que al final el deporte no es doparse. Claro, yo no me lo considero, vamos, sí. yo creo que no es deporte, es que eso no, claro, no sería deporte. Y me parece una buena premisa de tu padre, que te haya enseñado eso. A mí me parece una buena filosofía. Pero te tengo que preguntar por este suplemento, sí o sí, que la creatina. ¿La creatina? Fíjate, la creatina yo no la he probado nunca. Pero es que, como verás, yo es que estoy encantado de encontrar es cualquier totalmente excusa. legal y además la crea el cuerpo. Pero yo estoy intentando siempre encontrar cualquier excusa para no tomar las cosas. Entonces, en este caso, yo había leído por ahí que la creatina sí que es cierto que como que ayuda a regenerar músculo más, pero tiene cierto riesgo de o tirones o de calambres o de cosas así. ¿Así? Sí. Pues fíjate que es uno de los suplementos más estudiados. Sí, no, y que por más lo visto beneficios dicen tiene que... hasta a nivel cognitivo incluso. Dicen que funciona, no lo he Sí, probado. recuperan mucho mejor y todo. O sea, ¿tú has visto diferencia? Sí. O sea, en mi caso, a ver, es verdad que se nota más en deportes de potencia claro, que de resistencia, sí, pero si es un suplemento, vamos, es de los más estudiados. Pero eso mejor sí, un nutricionista. Es de los pocos que tiene evidencia científica, ¿no? Claro. Hay algunos que además ya es un suplemento que se ha descubierto que con la gente que tiene principio de Alzheimer y demás, o sea, que a nivel cognitivo y todo hasta es súper... Que pues es verdad que retiene líquidos, pero es intracelular, que se supone que es el músculo que tiene agua. Y entonces hay deportistas que sí que tienen más reticencia por el tema del peso, que puedo coger 1 kilo más, 1 kilo menos y demás. Pero es verdad que se nota mucho, se nota mucho. Por dejártelo ahí como si tienes ahí la duda alguna vez, pero vamos, que tu filosofía me gusta. Sí, o sea, no tomo nada y con el alimento me... O sea, que tampoco es eso, que yo, como te digo, creo que hay determinadas cosas que los deportistas deben tomar para que su salud esté, pues yo que sé, aunque sea un complejo vitamínico básico para tener las vitaminas y los minerales siempre a raya, que como te falte uno y encima le estés metiendo caña al cuerpo demasiado, igual te da un susto cualquier hueso, cualquier historia que puedas pagar toda tu vida, pues tampoco es eso. O sea, siempre estar sano, poder recuperarte bien de los entrenamientos, pero en todo caso que vaya a favor de tu salud y nunca en contra. Claro. Una cosa por la que nos conocimos, que fue a través en la clínica centro, a través del doctor Guillén. Cuéntame si te ha dado alguna vez algún consejo. Sí, porque es un hombre tan sabio, que algún consejo que te haya dado así que... Bueno, el doctor Guillén es, para empezar, mi amigo más mayor. Me parece, es mi ídolo también como persona en general, porque me parecen que ha hecho lo que mil personas juntas. No entiendo cómo durante su vida ha podido tener éxito en tantas cosas, y yo creo que es porque lo hace todo también con mucha pasión y con mucho cariño. Él me operó de la rodilla en 2016, yo le conocí como médico, yo como paciente, y la verdad que, primero, lo que me sorprendió para empezar fue su trato. Yo, antes de haber estado con él, había estado con muchas otras eminencias, estos que operan futbolistas, no diré nombres porque no hace falta, y la verdad que me despachó en un momento. Me despacharon, sí, bueno, la rodilla, pues ya veremos, tal, apúntalo aquí, a la siguiente. Y lo que siempre ha dicho el doctor Guillén es que un paciente necesita trato humano.
y no lo hizo conmigo por nada especial, o sea, porque yo lo he visto tratando a todo el mundo y de hecho habitualmente cuando vas a verle va con retraso, pero eso es porque se tira un montón con cada paciente. Y en general su forma de entender la vida para mí es un ídolo y a mí me gustaría transmitir, bueno, aparte de todas las lecciones de vida, él, una de las cosas que reclama, yo creo que quiere que sea un poco su legado, es de la importancia de la investigación para la sociedad, ¿no? De hecho, siempre dice, una sociedad que no investiga es una sociedad muerta o que no avanza, ¿no? Pues yo creo que es un poco así en la vida. O sea, al final, él me ha enseñado que las cosas sin trabajo no se consiguen y que primero tienes que confiar en ti mismo y luego dar todo lo que está en tu mano, no escatimar en esfuerzo, en sacrificio y en ganas. ¿Y a nivel de lo suyo, te ha dado algún consejo? De como médico... Claro, como médico, de articulaciones, de lesiones o... Bueno, porque, sí. claro, como te has recuperado una lesión, digamos, pues ahora ten cuidado con esto. Sí que hubo una... Bueno, él siempre me ha dicho, tú a tope, ¿sabes? No tengas miedo, no pienses en nada más que en lo tuyo, ¿no? Pero me acuerdo una vez que fui a decirle, bueno, doctor, y yo a partir de ahora... Como tengo la rodilla así que me la acabas de operar, digo, cuando me cure, de hecho yo creo que ya me había curado, digo, a partir de ahora, por prevención, sigo yendo a que el fisio me trate y no sé qué, esto en particular. Y dijo, mira, chaval, tú lo mejor que puedes hacer es alejarte de cualquier camilla porque eso será que estás sano. Y entonces dije, entendido. Le cogió la Perfectamente, primera. ¿no? Que además fue con 20 años, ¿no? Claro, tenía 20 años. Igual la situación es un poco diferente a la que tengo ahora, que tengo 28 y ya, pues sí que incluso tienes que tener algo más de cuidado en esa prevención de Ana, que te empieza a doler un poquito las cosas, pero yo creo que hay edades donde tienes que dar rienda suelta al cuerpo, no hacer burradas, desde luego, pero no empezar ya con las cosas que hacen los mayores, ¿no? Porque de hecho, si empiezas a ir al fisio semanalmente con 18 años, cuando tienes 28 tienes que ir cada 2 días y cuando tienes 40 estás reventado, ¿sabes? Entonces, yo tengo ya mis 40 pasados y hay que dejar margen siempre, ¿verdad? Sí, para cuando lo necesitas, que llega el día que lo necesitas. Llega el día que se necesita. Cuando empiezan a llegar los éxitos, ¿qué sensaciones tienes? Porque dices tú, ostras, empiezo con una posición 11, estoy entre los malos, como dices tú, en la marcha, pero porque te inicias ahí y tal. ¿Cuándo empiezan a llegar los resultados? Empezaron a llegar el año siguiente. Que sí, preparar un campeonato de España ya un poquito más, pero vamos, unas semanas. Es cierto que no partía de cero, ya el entrenamiento de correr pues es un buen entrenamiento aeróbico, se parece un poco, ¿no? Pero de marcha específico entrenaba poco y ya conseguí quedar cuarto en un campeonato de España, ya con una marca más decente. Y en la primera concentración con la selección española que me convocaron, en un test que hicimos ahí de esfuerzo máximo, conseguí aguantar a los primeros hasta el final. Quedamos, digamos, empate, ¿no? Todos juntos. Y yo dije, ostras, es que esto mola, ¿no? Porque mejor. Y lo cierto es que cuando te sale bien, o sea, cuando consigues un resultado, es una sensación que trasciende, yo creo, de lo puramente deportivo, de la ambición de las medallas, ¿no? Es un resultado de satisfacción personal, de gratitud por toda la gente que ha estado a tu lado y que tú les puedes dar la alegría, porque además esa responsabilidad final es solo tuya. A lo mejor ha trabajado un montón, 10 personas a tu alrededor en el equipo, pero solo tú puedes ir a demostrar ese trabajo a los demás, ¿no? Pues cuando sale es como una situación que te eleva del suelo, realmente una felicidad que por desgracia yo este año no he tenido muchas. Y entonces es yo creo que lo que le no es lo único, pero lo que le da sentido a todo. Voy a hacer un inciso. O sea, dices que no te anda mucho y acabas de estar en París. Sí. Es cierto que soy muy exigente, muy autocrítico y encima en España también, como tenemos el listón tan alto siempre en la marcha, pues parece que casi nada es suficiente, ¿no? Pero es cierto que yo vengo de quedar sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio, de estar ahí luchando por las medallas y en esta edición he estado muy lejos. Entonces, además yo lo achaco no a una falta de capacidad, sino a que no competí bien. Entonces eso te da mucha rabia porque es lo que tú dices, no es que haya fallado la estructura del edificio, está todo bien, faltaba la guinda y no poner la guinda pues te deja un poco al contrario, ¿no? Con la sensación contraria que a veces pues es una mierda, o sea, realmente, sobre todo si eres un tío apasionado y, bueno, yo me imagino que nadie se alegra de hacerlo, no hacerlo como lo esperaba en una competición, pero encima si vas ahí con tantas ganas y con tanta pasión, pues es un poco al revés. Ahora hablaremos porque has tenido éxitos y vamos a hablar de esos éxitos, pero bailado con, te han salido resultados buenos, resultados malos, con una de las preguntas del podcast, la gestión del éxito y del fracaso. ¿Cómo llevas o cómo
¿Cómo lidias con los buenos momentos y con los malos momentos? Es más fácil lidiar con los buenos, yo creo, ¿eh? Por lo menos en mi caso, hay gente que le pasa al revés, que con los buenos se le va la cabeza. Pero yo creo que siempre hay que intentar tirar, como hacen con la economía, ¿no? Tirar a la estabilidad. O sea, cuando hay momentos muy buenos, ser tú el primero que se frene, el primero que te digas, oye, mira, ganaste ayer, pero es que hoy no has ganado nada. Ten cuidado que a partir de ahora estáis todos otra vez en la línea de salida y en cuanto te relajes te van a pasar por la izquierda, derecha, y porque la tierra es muy grande y todo el mundo quiere ganar, y lo que te dan los Juegos Olímpicos o cualquier competición mundial es para la mayoría de los países un cambio de vida brutal. Con lo cual la competitividad es enorme. Y luego en el fracaso, pues es intentar un poco lo contrario, el ser consciente de, o sea, ni somos tan buenos ni somos tan malos, ¿no? Intentar pensar o ser consciente de que en el deporte no siempre se puede ganar y en la vida no siempre te salen las cosas bien, ni todos los días son maravillosos, y que como esto va de hacerlo bien en un día concreto, pues confiar en que es posible cambiar esa situación en el futuro, porque cuando acabas y tienes un mal día, la sensación es de que se cae el mundo abajo, ¿no? Antes hemos hablado de la alimentación. ¿Cómo es el descanso de un deportista como tú? Eso siempre lo he hecho bien, ¿ves? ¿Sí? Eso es. El descanso es importantísimo y de hecho, bueno, mi fisio dice que de nada sirve, por ejemplo, ir al fisio si luego no descansas tus horas, y porque es que realmente previene muchísimas lesiones, previene casi todas las lesiones, porque por la noche se produce la regeneración de los músculos, de esa destrucción que se ha producido en el entrenamiento. Si no duermes no se regeneran y entonces solo vas a destruir y en un momento pues se parte, ¿no? Se habla de a partir de las 8 horas enteras dormidas, no hago que me voy a la cama a esta hora, que faltan 7:40, pero entre que me acuesto y no sé qué, y entre que duermo al final 6 y pico, pues hay que dormir 8 horas completas bien para regenerar, y con 9 mucho mejor. Entonces yo esto lo he conseguido cumplir casi siempre y yo creo que ha sido uno de los factores que han explicado mi éxito toda la vida, y sobre todo un éxito de toco madera o sillón o lo que sea, pero de que después de 10 años de carrera, pues quitando esa lesión de rodilla, no he tenido prácticamente mayores problemas, cuando es una cosa muy rara entrenando al alto nivel tantos años. Entonces, además hay una estadística muy buena que se veía en deportistas que dormían 7 horas o 6 o 7 horas, la incidencia de las lesiones era muchísimo mayor, que a partir de 8 horas, que se reducía un montón, y 9 ya se reducía un poquito, no tanto, 10 ya no había casi diferencia, ¿no? Pero por lo menos dormir 9 horas, si eres un deportista y tienes el cuerpo al 100%, pues es necesario. Me encanta este dato, porque además es que lo defiendes y dices, no, que esto Sí, no, y además esto está comprobado por mí mismo. O sea, como empalme 2 o 3 días durmiendo mal y entrenando fuerte, el dolor aparece seguro, 100%. Qué bueno, qué bueno. No, me encanta esta valoración que has hecho, porque yo soy una persona que en su momento le he dado yo mucha importancia a lo del sueño, lo estuve también indagando. Yo estudié la carrera de psicología sin acabar, y una de las cosas que quería estudiar o enfocarme más era en el tema del sueño, el descanso y eso. Entonces, esta valoración me gusta. Luego llegan éxitos, vas a europeos y quedas tercero y segundo y tercero. Sí, en ese orden, ¿no? O sea, yo primero tengo una juventud muy dulce, porque mi primer Mundial Sub-18 conseguí medalla de bronce, Mundial Sub-20 medalla de plata, Campeonato de Europa Sub-20 medalla de oro, Campeonato de Europa Sub-23 medalla de oro, o sea, a medalla internacional por año, no fallaba ningún año, ¿no? Entonces ya en 2018, que es justo el año siguiente al Campeonato de Europa Sub-23, voy a mi primer europeo, medalla de plata también, todo fantástico, y entonces la verdad que era estaba muy bien, porque es que era el año de esfuerzo, llegabas al campeonato internacional y tocaba medalla y buen rollo, ¿no? Entonces esa época yo la recuerdo pues muy bien, porque es que no había preocupaciones, salía todo redondo siempre. ¿Y qué crees que ha cambiado? Es una buena pregunta, de hecho lo pienso muchísimo. Y no te sabría decir, es cierto que analizándolo desde fuera, mi efectividad en competición en los 2 últimos años, que tampoco ha pasado tantísimo tiempo, ha fallado, o sea, ha cambiado, es mucho menor, y yo creo que eso tiene que ver con algún tema psicológico que antes hacía bien y ahora no. ¿Tú crees que tiene que ver con eso? Sí, 100%. Porque a nivel de entrenamientos las cosas van bien. O sea, no. De hecho, hago mejores entrenamientos y este mismo año he batido mi marca personal. O sea, ¿Dirías que ha cambiado algo de esa época ahora? ¿Qué digas tú? Onda, pues mira, pues han cambiado esto y esto,
Porque a lo mejor entre esas cosas que han Claro. cambiado, ¿no crees que ha podido ser la causa? Yo entiendo que sí, que algo habrá cambiado, de hecho, pero ya te digo que es que le doy muchas vueltas, incluso demasiadas, ¿no? Porque sí, pero yo lo veo también en otros compañeros que a veces, claro, nosotros antes de deportistas somos personas y todo nos influye, todo nos influye. Y al final, en esto del atletismo, de la marcha en concreto, casi que el key de la cuestión, como hemos dicho antes, va en saber sufrir al máximo. Ser capaz de poner, o sea, como decía un amigo, de estar dispuesto a morir en la competición. Y eso no es nada fácil de conseguir, ¿eh? Porque tu cuerpo tiene defensas y tu cuerpo sabe que no tienes que ir a tirarte por ese puente porque te mueres, que no tienes que tocar el fuego porque te quemas. Y entonces cuando estás debatiéndote, tu conciencia a decir, esfuérzate, y tu subconsciente a decir, cuidado, pues es un debate donde yo creo que influyen cosas que no puedes ni pensar. Y en ese sentido te influye todo en la vida. O sea, cualquier cosa que como persona te afecte puede terminar... ¿Cómo entrenas eso? ¿Lo entrenas de alguna manera? Bueno, sí, o sea, he estado haciendo trabajo psicológico, no toda mi carrera deportiva, pero sí desde hace bastantes años, desde hace 5 o 6 años. Y a la vista está que no hemos dado con el resultado. O sea, no, ¿para qué te voy a engañar? O sea, Vale, qué importancia, que esto se lo he preguntado mucho y algunos sí han tenido tratamiento. ¿Cómo ves la figura del psicólogo deportivo dentro del alto rendimiento? pues es una figura que yo creo que ayuda mucho en la mayoría de los casos. A ver, porque además la vida del deportista es especialmente estresante. Es como la vida de cualquier persona, pero encima tienes que estar continuamente, pues eso, aprendiendo a sufrir, exigiéndote más, con presión. Por ejemplo, dicen que uno de los sectores de la población que más problemas mentales tiene son los de la NBA, porque están cada 2 días ahí con presión todo el rato, focos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es difícil de gestionar en cualquier persona y que la presencia del psicólogo deportivo pues te ayuda a gestionarlo mejor. Pero también te digo que conozco atletas que no trabajan con ningún psicólogo y les va bien. O sea que yo te digo mi ejemplo. O sea, yo he trabajado con ellos y creo que y voy a seguir haciéndolo. Y siempre que sume, hay que tener cuidado de a lo mejor de no hacerte adicto al tema, ¿no? También ser capaz de resolver tus propios problemas, que hay profesionales que son conscientes de esto y hay otros que quizá no tanto, porque esto es como todo en la vida y profesionales mejores y peores, pero como conclusión yo creo que es un elemento que suma y que al final entrenar la mente, como estamos hablando, tiene un peso fundamental en el rendimiento deportivo, como lo puede tener también el trabajo físico. La técnica. Has dicho, una de las cosas de las 3 cosas en las que más pienso y demás es la técnica, llevarla bien y demás. ¿Cómo es la técnica de un atleta de marcha? ¿Cómo debe de pisar? Y dentro de esa técnica, ¿qué es lo que más te costó adaptar de cómo corrías antes a esa técnica? Pues a ver, la técnica de marcha consiste en caminar lo más rápido posible sin llegar a correr y esto se materializa en 2 normas técnicas. La primera es que cuando un pie despega del suelo tienes que poner el otro, es decir, que a simple vista no puedes tener los 2 pies en el aire. Y la segunda es que cuando la pierna entra en contacto con el suelo tiene que estar completamente estirada. Para que la gente se haga una idea, esto es como ver a un militar andando, que va con las piernas ahí rectas. Pues cuando entra en contacto con el suelo, recta. Y esta es una de las 2 diferencias con correr, porque por ejemplo hay gente que tiene una técnica muy mala corriendo y prácticamente no se despega del suelo, pero les ves que corren, porque doblan la pierna cuando entran en contacto con el suelo, la marcha va estirada. Entonces, volviendo a la primera, el tema que más polémica tiene en la marcha es que esta pérdida de contacto la tiene que ver un juez humano y se dice que no puede haber pérdida de contacto a simple vista, con lo cual se da por hecho que igual algo de pérdida de contacto sí que hay. Por ejemplo, 1, 2 y 3 centésimas de pérdida de contacto no se ven, pero 4 sí se ven. Pero claro, aquí entra el debate de no ven todos los jueces igual. Habrá quien tenga astigmatismo como yo y quien tenga una visión perfecta. Pues efectivamente, hay que entrar a jugar con eso hasta que traigan la tecnología, que es una de las demandas que llevamos haciendo mucho tiempo. Yo personalmente creo que ya es necesario en 2024 tener un sistema que sea objetivo y que descalifique al que se lo merece y no descalifique al que no se lo merece, porque a día de hoy seguimos viendo situaciones donde atletas que a lo mejor no se merecen tanto tienen sanción y atletas que iban peor, que sé que está sancionado, acaban perfectamente la carrera porque han sabido colocarse mejor o perderse detrás del grupo, etcétera, etcétera. O sea, ¿crees que en este deporte
entre comillas. Sí. Pero un poco el engaño, el saber Sí, sí, sí. posicionarse más, influye Sí. mucho. Al final, lo más práctico es marchar bien. Es marchar bien. Evidentemente. Y generalmente los españoles marchamos bien. O sea, dentro de la escuela que hay en España y demás, es uno de los países donde, de media, menos descalificaciones a nivel internacional hay. Hay países donde caen en el 50% de las competiciones, ¿no? Pero siendo eso lo más práctico, si te encuentras en una situación de llegar al campeonato sin la técnica muy pulida, desde luego que una actitud de mostrarte demasiado durante toda la carrera va a perjudicarte frente a una actitud de esconderte en un grupo si hay muchos atletas y eso, aunque los jueces dicen que no, es evidente que pasa. Fíjate, aunque eres un poco, entre comillas, crítico con los jueces, porque es verdad que No, tienen fallo humano. pero- No, pero crítico bueno. Claro, me o sea, refiero estamos hablando- de que estamos hablando de intentar mejorar el hecho de que se sea justo con todos por igual. Sí, pero estamos hablando de que es un tema de, por ejemplo, la competición donde hice yo marca personal este año, hay 100 atletas compitiendo a la vez. Y los jueces son 6 y son humanos. Es que somos personas. Que sí, que es sí, decir, que sí. si yo fuera juez, tendría el mismo problema. Es que ahí donde iba, es que yo soy también juez de carrera de obstáculos mucho tiempo. Y es que es muy típico, porque éramos 6 jueces para 100 y pico atletas. Y aparte que ya no solo hay que juzgar el que se separe el cuerpo, sino que ahí tenemos que, si se agarra bien, no se agarra bien, porque Claro. ahí vas en suspensión. Entonces, te quería hacer una pregunta sobre los jueces. A día de hoy es necesario que haya tecnología, por ejemplo. Sí. Es necesario, porque es necesario. imposible, ¿no?, que los jueces puedan con tanto. Bueno, a ver, además el reglamento de marcha está bastante bien hecho para lo mal que suena aquí, ¿sabes? Porque luego, incluso, claro, no hemos hablado de lo contrario. Imagínate que un juez te tiene manía. Pues ya llegas y zas. Pero está bien hecho porque necesitas, para recibir una sanción, necesitas 3 tarjetas rojas de 3 jueces diferentes. De manera que, claro, si este te tiene manía o este es del país que está en guerra con el mío, porque, claro, cada juez es de un país, pues no debería tener no debería tener una influencia si tu marcha es realmente buena. Entonces, pues bueno, hay bastantes cosas que están bien hechas. El problema es que no es perfecta y yo creo que hoy en día, a lo mejor hace 50 años no, pero hoy en día tenemos la tecnología suficiente como para quitarnos este problema que además a la marcha le perjudica porque es el principal elemento de crítica que tiene la especialidad. Entonces, si te puedes quitar la principal crítica, pues quítatela y ya no hay ningún problema. Apoyo lo que estás diciendo totalmente. ¿Cómo es el día tu día a día? Porque tú al final, antes fuera de cámara me dices, no, es que yo hago 2 entrenamientos, a veces 2 entrenamientos al día. ¿Cómo es el día a día? O sea, ¿qué densidad de entrenamiento le das a la semana? ¿Tienes entrenamientos específicos según qué día? ¿Cómo es la semana? ¿Cómo es la semana de...? Pues mira, mi vida la verdad que ha cambiado bastante desde los Juegos Olímpicos hasta ahora, porque antes de los Juegos Olímpicos, como te decía antes, tuve un año de centrarme prácticamente al 100% en el deporte y en nada más, y entonces le daba mucha importancia al descanso, perdía muchísimo tiempo en hacerme exactamente la merienda que me tenía que hacer, que era un batido que sí con pepino, repollo, plátano, espinacas, no sé qué. Entonces, todas esas 4 comidas al día que había que hacer bien y tal, pues tenían su tiempo. Y luego a nivel de entrenamientos, normalmente la sesión de la mañana es de 10:30 a 2, más o menos, alternando los propios kilómetros de marcha, que se hacen entre comillas rápido, porque vamos a menos de 5 kilómetros siempre. Y tampoco hacemos más de 20 kilómetros al día, de media, con lo cual, pues en 1 hora y media te lo has quitado lo que es la marcha como tal. Pero luego, bueno, complemento de gimnasio, estiramiento, prevención de lesiones, fortalecimiento, etcétera. Y normalmente por la tarde, 2 días a la semana, por lo menos, hacemos un complemento de 10 kilómetros. Entonces, aparte de esto, pues eso, ir al fisio un día a la semana cuando estás entrenando a tope es recomendable. Si tienes trabajo con psicólogo, pues también es una cosa que tienes que tener presente. Y luego estar, pues por ejemplo, yo sufro mucho de tema de los pies. Tengo un montón de ampollas porque tengo un dedo más largo, que a él le pasa a mucha gente, ¿no? Pero depende del dedo que tengas más largo, las zapatillas están hechas para unos y no para otros. Pero todo eso que hay que cuidarlo, porque llegas a un campeonato y tienes una ampolla que parece una tontería y eso a lo mejor te lastra el campeonato entero, ¿no? Entonces tienes que estar... Ya esos 3 premisas que estás pensando ya se van a la ampolla. Sí, total.
Y luego, bueno, en mi caso tengo la suerte de contar con apoyo de patrocinadores y eso también pues requiere en ocasiones, que suele ser semanalmente con algunos siempre, hacer algún tipo de acción o algún tipo de comunicación en la prensa o cosas así. Yo siempre en ese sentido he estado muy concienciado de la necesidad de hacer todo esto, porque vale que tú pidas que te apoyen, pero la empresa que te apoya también tiene que recibir algo de ti, ¿no? Y hasta ahora, la verdad que es dar una vida tranquila, aunque estás todo el día reventado, que eso es una cosa que no te pone de muy buen humor, sobre todo en las peores épocas. Pero bueno, es una vida bastante tranquila y llevadera, con el esfuerzo y el sacrificio que tiene. Pero este año pues le he metido el doble de gracia, sí. Porque he empezado a trabajar a media jornada en una empresa de asesoramiento financiero, de educación y planificación financiera destinada a deportistas. De momento es a media jornada y la verdad que tengo mucha flexibilidad de horas, que es algo que necesito, ¿no?, para poder seguir haciendo deporte. Y bueno, la verdad que estoy dando los primeros pasos. Compatibilizarlo pues me está gustando, porque además así tengo una visión diferente. Totalmente. Luego este año hemos tenido hace nada, en octubre, la competición que celebramos en Madrid del World Tour, que yo soy parte de la organización, porque es una cosa que, vamos, me encanta. Siempre había perseguido el sueño de competir en Madrid, de invitar a mis compañeros olímpicos internacionales a que lo hicieran aquí, y cerramos la Gran Vía durante una mañana entera para hacer una competición como si fueran los Juegos Olímpicos, pero aquí en Madrid, que es una pasada, bueno. que da un curro que no veas. Y luego los lunes voy a Big Band de jazz de trombón, que toco el trombón. Ah, sí, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, también te digo que me gustaría dedicarle más tiempo de lo que le dedico al trombón, que necesito. O sea, que más. Eres amante de la música, ¿no? Por sí, eso, sí. ¿Entrenas con música? Un día a la semana, o como mucho 2 tardes a la semana, sí, pero generalmente no. A mi entrenador no le gusta, y tiene cierto sentido, porque la música al final de alguna manera te lleva a otra cosa, ¿no? Y el deporte necesita mucha concentración. O sea, el cerebro tiene que estar atento a lo que está haciendo, ¿no?, al ejercicio que está haciendo, para interiorizarlo, para que el cuerpo lo asimile bien. Luego, pues si tú estás con música y tu entrenador te da una indicación, no te enteras. Como yo entreno en grupo también, somos un montón, pues no es lo mismo que si vas tú solo por ahí. Precisamente entreno con música cuando entreno solo en una doble sesión. A lo mejor en el entrenamiento de por la tarde, que cada uno lo hace por su cuenta, pues me voy a hacer 10 kilómetros por ahí yo solo y me pongo música. Voy a hacer una pregunta, es un poco fuera de lugar, pero me apetece hacerla. Tú imagínate que estás en la final de una competición de las tuyas y ponen una canción, pero tú puedes elegirla. ¿Qué canción elegirías para decir, con esta canción gano? Pues fíjate, tengo hasta una lista. Sí. Tengo una lista en Spotify y conseguí que la pusieran entera en el Campeonato de España. ¿En serio? Sí. Mira, sí, sí. Pues depende del momento, ¿eh? Hay momentos así más épicos que por ejemplo, mira, aquí en la de Madrid viene un amigo mío, DJ, un gran amigo que se llama Will Alcocer, que bueno, pues le encanta la música, y yo creo que el tío después normalmente trabaja por la noche y luego se viene ahí a las 8 de la mañana a pinchar, desde los niños y luego los mayores, y siempre nos pone una en la salida, que es la de mítica de I Got a Feeling, en un además remix que es así más cañero y tal, que te da una energía espectacular, ¿no? Hay muchas de Coldplay muy buenas, incluso algunas más, te iba a decir reggaetón, pero no es reggaetón de perreo como tal, sino estas más antiguas de Yankee, de Pasarela o La Despedida, o sea, que tienen ahí más ritmito. A mí me gusta combinar todo esto y bueno, para final, todas las que sean más de house, deep house también, que es como buen rollo, en esos momentos, ya te digo, que de sufrimiento, todas las buenas vibraciones que te lleguen suman, pues a mí me aporta. Tengo que probar un día la marcha, o sea, cuando vayas a montar una carrera esa, avisa que vamos a correr. Pues la siguiente la tenemos el 1 de junio de 2025. Pues intentaré apuntarme. Muy bien. Quiero preguntarte sobre referentes deportivos dentro de tu deporte y fuera de, o sea, y luego en el ámbito deportivo a nivel general. Vale. Dentro de mi deporte me voy a quedar con, además de marcha, con Jesús Ángel García Bragado, que es marchador, 8 Juegos Olímpicos, compañero mío de selección hasta que se retiró en Tokio en los 50. ¿8 Juegos Olímpicos? Es el deportista español que más Juegos Olímpicos tiene. 8 Juegos Olímpicos. Desde Barcelona 92 hasta Tokio en 2021. O sea, el tío se ha tirado años. Y compitiendo a tope de principio a fin, ¿eh? De hecho, en 2019 quedó octavo en un mundial, que es, digamos, los puestos de honor, finalista.
Y eso fue 2 años antes de retirarse. Y ya en Barcelona 92 quedó Claro, décimo. fíjate que o sea, fíjate que ahora mismo estoy más un poco pendiente de quién son los que más Juegos Olímpicos. Pero 8, fíjate, no sabía yo que había una persona con 8. Ahí, o sea, Bragato, vale, pues voy a seguir ahí un poquito más de él. Sí, no, es un tío, vamos, una referencia, una estrella del deporte olímpico español. Luego, no tan a nivel de estrella como Bragado, pero un referente para mí siempre, y que ha ido a 5 mundiales, estaba en mi grupo de entrenamiento, José Ignacio Díaz, que como te digo, no es tan conocido, pero como lo he tenido tan cerca y es un tío tan modélico en el entrenamiento, en la importancia pues, de entrenar todos los días, la continuidad, que yo creo que es una de las claves que te llevan a un gran resultado, pues yo siempre he aprendido de él. O sea, es que la mitad de las cosas que hago son porque las hacía él y en ese sentido estoy muy agradecido. Y por último de atletismo me voy a quedar con mi amigo Gerard Descárrega, que es atleta paralímpico de 400 metros lisos, no ve, o sea, es ciego completamente y tiene un marcón, o sea, baja de 50 segundos en los 400, que es una barbaridad. Y para mí es un ejemplo porque todas las dificultades que tiene el deporte, que las conozco de primera mano, pues las lleva él en su día a día, pero es que encima lleva las dificultades de no ver nada. Y el tío gana los Juegos. Este año no pudo ir por una lesión, pero tiene medallas y medallas, ha sido campeón paralímpico. Y le pregunto, ¿y tiene algún guía que le pueda seguir el ritmo? Sí, hombre, bueno, le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Lo que te iba a decir. De hecho le van cambiando. Ha tenido a lo largo de su carrera, ha tenido varios. Claro, pues te digo, madre mía. Ha tenido varios porque seguirle el ritmo es muy complicado. Claro, es que claro. es realmente bueno. Vaya tela. Y además, tú le ves y se parece mucho a mí físicamente. O sea, que realmente, pues de 400 a veces son como más bicharracos todos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede correr tanto este tío? Pues espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y fuera del atletismo, ¿qué referentes dirías? Pues además está a la orden del día y no engaño diciendo que mi referente es Rafa Nadal. O sea, ha sido mi ídolo siempre en parte por lo deportivo, ¿no? Por su capacidad de esfuerzo, de no dar nunca una bola por perdida, por todo lo que ha ganado y todos los años que lleva, pero es que luego encima me ha servido mucho por su saber estar fuera de las pistas, ¿no? De hecho, yo cuando estaba a punto de liarla, insultar a uno por lo que fuera y tal, yo siempre decía, ¿haría esto Rafa? ¿Tú ves a Rafa haciendo esto? No, pues ya está, no lo hagas. Y eso me ha servido, Hostia, qué bueno. yo creo, a llevar una actitud de la que me siento orgulloso con el tiempo y en parte ha sido gracias al ejemplo O sea, que yo le ha dado. creo que eso es una cosa muy bonita que si la escucha él, va a decir, anda, mira, se están preguntando qué haría yo. O sea, eso yo creo que le tendría que llenar. No, es que además, joder, lleva tantísimos años en la vida pública, que me refiero que le habrán calentado por todos lados, habrá tenido motivos de que se le fueran los papeles en 1000 ocasiones, y más hoy en día que parece que hay que cuestionar a los que nadie cuestiona porque si no, no eres guay, ¿no? Y yo creo que Rafa en ese sentido ha sido toda la vida un ejemplo. Vale. Una pregunta, a ver por dónde me sales. Si no fueras corredor de fondo, pero ojo, no atleta, o sea, fuera del atletismo, ¿qué deporte harías? Pero, o sea, que si yo ya elijo mañana ser bueno en una cosa sin tener que comerme la parte mala. O sea, a ver, no bueno en una cosa, decir, yo pues, como Michael Jordan y Claro. Es, imagínate que te dicen, puedes hacer el deporte que tú quieras, pero no puedes hacer el atletismo. Bueno, pues a ver, por pasta evidentemente elegiría determinados deportes y no solo por pasta, sino esto lo hablamos a veces en la mesa del comedor, ahí en la broma y tal. Por ejemplo, a mí el fútbol, pues bueno, me gusta tal, pero no soy especialmente apasionado del fútbol como lo soy del atletismo, por ejemplo. Pero sí que hay una cosa que como deportista nosotros nos imaginamos que tiene que ser espectacular, y es que cada fin de semana compites en lo que para nosotros es un mundial que se da cada 2 años. Tú vas a un mundial, el estadio está lleno, pero es que tú vas a un partido de liga y está lleno cada semana. Pues eso como deportistas tiene que ser, a los que nos gusta esa sensación, pues muy guay, muy gratificante y espectacular, ¿no? En ese sentido, pues sí que envidiamos o anhelaríamos tener esa parte en el atletismo, y es algo que tiene el fútbol y es de admirar. Pero luego, como deporte como tal, a mí me encantaría ser bueno en gimnasia. O sea, me parece un deporte espectacular. Tengo buenos amigos en el CAR y amigos que van conmigo a clase en el centro de alto rendimiento, y me parece espectacular. O sea, bueno, de hecho la gente paga por ir al circo por ver a gimnastas retirados, con lo cual un gimnasta retirado seguramente haga peor gimnasia que un gimnasta en activo.
Vale, y ahora, o sea, ya me has dicho tus referentes y demás, pero si ahora tú tuvieras que decir, en todos los ámbitos dentro del atletismo, que me dijeras, ¿quién es el mejor atleta que ha habido? ¿Quién me dirías? Ostras, el mejor de todos los tiempos. O sea, pero puede ser de 100 metros, Sí. A ver, yo creo que Usain Bolt ha marcado tendencia, ¿no? Porque aparte de, igual es el que más medallas tiene, no estoy seguro, pero si no es el primero, es podium, seguro. Y luego tenía una forma de ser que tuvo la capacidad de que todo el mundo le conociera en el mundo, de ser una estrella. Entonces es muy curioso. Tú ahora le preguntas a la población española que quién es el campeón olímpico de 100 metros lisos y nadie lo sabe. Pues porque es un tío que a lo mejor no tiene tanto carisma como lo tenía Bolt. Yo creo que en ese sentido era una referencia, era una estrella. Pero luego el atletismo tiene la virtud de poder sacar estrellas de cualquier país y de cualquier forma física. Y, por ejemplo, una persona que ahora además tengo muy cercana a la Comisión de Atletas de World Athletics, que yo formo parte de ellas, es Valerie Adams, que ha ganado medalla olímpica en 3 Juegos Olímpicos distintos en lanzamiento de peso, que me parece una barbaridad también, y que es una tía enorme que de Nueva Zelanda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Valerie Adams, así en inglés. Valerie Adams, así en español. Y yo creo que es una de las mejores atletas que ha tenido el atletismo, pues siempre, ¿no? Y lo que pasa es que a lo mejor está en una disciplina que no es tan sumamente mediática como otras, pero me parece también espectacular. ¿Quién dirías que es el mejor país de atletas? Y con va a la segunda pregunta, pero conjunta con esa. ¿Y qué le faltaría a los atletas españoles para llegar al nivel de ese país? Bueno, depende de la disciplina. O sea, si nos ceñimos al medallero global, el que gana siempre o casi siempre es Estados Unidos. Entonces eso, o sea, podemos tener la opinión que queramos, pero tú ves el medallero al final del campeonato y gana Estados Unidos. O sea, no hay más vuelta de tuerca, ¿no? Pero luego, por ejemplo, los atletas africanos en las pruebas de fondo son prácticamente incontestables. Los nórdicos siempre han sido muy buenos, incluso en Europa, nórdicos europeos, han sido muy buenos en general en concursos, en lanzamientos. En los concursos llamamos los lanzamientos y los saltos en general, pero el atletismo la verdad que está bastante repartido en este sentido. Y en marcha, por ejemplo... En función a la disciplina, ¿no? En función de la disciplina. En marcha, por ejemplo, siempre han sido muy buenos los rusos, pasa que ahora están vetados por dopaje, guerras, etcétera. Y ahora, pues la verdad que estamos los españoles ahí a tope. Somos una de las potencias mundiales en marcha, lo llevamos siendo... Quizá pues de siempre, hemos sido un rival a tener en cuenta, pero últimamente a nivel europeo somos los números 1 sin ninguna duda y a nivel mundial pues con alguna duda, pero si no somos los segundos. O sea, ¿crees que influye mucho el factor genético? Porque al final... Sí, el factor genético y luego el factor también tradición. Y te pongo un ejemplo. En España, por ejemplo, llevamos muchísimos años sin tener saltadores de altura. No diré que no sean buenos, porque son buenísimos, saltan una barbaridad. Pero saltadores de altura competitivos en una competición internacional, capaces de ganar medallas en un europeo o en un mundial. Hace muchos años que no hay ningún atleta español que se encuentre en esas posiciones. Y la realidad es que es muy difícil romper esa tendencia, porque no hay ejemplos, no hay en marcha. Es que si vas a un campeonato de España y pretendes sacar medalla, vas a tener un nivel que directamente te catapulta a ser candidato a un diploma olímpico. Porque el nivel que hay es que si quieres entrar en el juego tienes que espabilar, ¿no? Y yo creo que lo bueno que tiene España siempre es que no se ha roto esa cadena. Desde Jordi Llopart, que hablábamos antes, que fue prácticamente el creador de la marcha en España, pues no se ha perdido esa cadena de conocimiento y al final... pues siempre hemos tenido la obligación de estar a tope y ser muy buenos si hemos querido clasificarnos a un campeonato. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Ves que va a haber algún cambio? El futuro es complicado para los países desarrollados, ¿no? Y esto yo creo que es un tema más filosófico, pero prueba de ello es en Qatar, por ejemplo. Qatar es un país, como sabes, de gente con mucho dinero, donde mucha gente cobra por nacer qatarí. Y entonces es muy difícil, y esto nos lo comentaban allí cuando fuimos a hacer una visita a un centro espectacular que tienen, es muy difícil conseguir que un qatarí nacido en Qatar sea una estrella mundial del atletismo, porque ser una estrella mundial del atletismo requiere una dosis de sacrificio y esfuerzo previo enorme. Y tú, con lo bien que vives en Qatar, siendo qatarí, ¿qué necesidad tienes de esforzarte para ganar una medalla así eso? Pues para eso no te esfuerzas, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo desarrollado, occidental, como lo queramos llamar, que cada vez tenemos más comodidades y menos cultura de esfuerzo, pues sin duda vamos en dirección contraria.
Y hay países... Qué buen apunte. Y hay países que están al contrario, ¿no? Que están en vías de desarrollo y que están creciendo y que ven en el deporte una posibilidad de mejorar de golpe tu situación y la de toda tu familia y entorno, que es tal el incentivo. Todo esto yo creo que va mucho de incentivos, ¿eh? No tiene por qué ser económicos, pero de retos, de objetivos y de algo que te motive para mejorar. Vale, voy a ir, o sea, como vamos acercándonos al final, ¿vale? El final, ¿sabes cuál es? Porque te lo he dicho. Sí. Para que te he dicho, ves pensándote un mensaje final, tal. Quiero reservarte un espacio para ti, para que tú transmitas algo que digas tú, oye, pues mira, no hemos hablado de esto y me gustaría hablar de esto para transmitir, pues ser un valor, algo relacionado a tu deporte, al deporte en general. Uf. Y luego, mientras que te piensas eso, ¿vale? Mientras que te piensas eso, te voy a hacer una pregunta que le he hecho he hecho en otro podcast, que la voy a repetir, pero es más que nada como si fuera un rito de honor a tres deportistas, que uno de los has mencionado ya, que es Rafa Nadal, a tres deportistas que se han retirado recientemente, que probablemente sean de los mejores que ha habido y se han retirado a la vez, que es Noya, de triatlón, a Iniesta, de Barcelona, que ha sido el que nos hizo ganar nuestro primer mundial, y Rafa Nadal. ¿Qué dirías de esa pérdida de esos tres deportistas, que no es una pérdida, es un legado? ¿Pero qué dirías regálales una dedicatoria? No, es verdad que a veces tenemos la sensación de que dejan un gran vacío. Dejar un gran vacío, bueno, antes de nada, pues darle las gracias, ¿no? Lo hacía antes con Nadal, pero vamos, Iniesta no llegas a marcar el gol, macho, y nos da algo, ¿no? Y en el caso de Gómez Noya, además, un deporte como el triatlón, que es tan cercano al atletismo, pues también ha sido siempre, vamos, una figura de casi de otro planeta, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil imitar o llegar a una figura como las que han tenido, pero yo creo que tienen que ser conscientes un poco de lo que decías tú antes, ¿no? Que no solo es lo que ellos se llevan, sino todo lo que han dejado. Y aunque ahora probablemente sientan algo de vacío, porque cuando no compites te falta esta motivación, este reto que nos mueve a los deportistas en general, que tengan la satisfacción de que su legado o todo lo que han aportado al mundo del deporte a los deportistas pues permanece y lo recibimos muchos que seguimos en activo. Fíjate, antes así te doy tiempo para que te pienses las dos cuestiones. Diego, cuéntame cuando llegue tu retirada, que todavía queda, pero cuando llegue tu retirada, ¿a qué te vas a dedicar? ¿O qué te gustaría? ¿Sabes a qué te vas a dedicar o todavía no lo sabes? Claro, es que es una gran pregunta. Y yo no lo tengo muy claro al 100%. Y esto, de hecho, también podríamos seguir hablando por ahí, ¿no? Este problema, y diré por qué es un problema. Cuando un deportista se retira, siente generalmente un gran vacío porque es difícil encontrar una ocupación que te llene por dentro tanto, que te motive tanto como el deporte. Probablemente te puedes dedicar a otra cosa que te guste también, pero no te levantas todos los días soñando en conseguir algo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, yo hice un esfuerzo que no había hecho nunca y no me costó demasiado, pero solo porque el sueño que había detrás de traducir todo ese esfuerzo en una alegría para los míos en los Juegos Olímpicos, una alegría para todo mi país, eso justificaba cualquier esfuerzo, hacía que me sintiera bien. A lo mejor mis grandes amigos, que les quiero un montón, me decían, oye, vente, y yo decía, no voy a ir. Que bien, no sé qué, da igual, pero es que me quedo feliz en casa durmiendo porque luego... Entonces... Eso es muy difícil de sustituir luego en otra ocupación y yo no tengo muy claro por dónde voy a ir a día de hoy. Pero voy dando mis primeros pasos en ese sentido. No te digo ya vas teniendo tus nociones, pero de momento prefieres... Sí, o sea, por ejemplo, ahora mismo, pues ya te digo, por primera vez en mi vida empezaba a trabajar ahora en un sector que me gusta, porque yo he estudiado ADE y mercados financieros, pues en el asesoramiento y planificación financiera de deportistas, que yo creo que se necesita mucho, que al final los deportistas, pues eso, tenemos carreras bastante cortas, donde en los mejores casos pues ganas mucho dinero en poco tiempo y como no lo administres bien, lo vas a lamentar toda tu vida. Entonces, si a través de un servicio
entrenamiento pues específico y orientado personalmente a los deportistas, pues se puede conseguir que este problema que está en la sociedad en los deportistas no cale tanto, pues seguro que le va a dar mucha tranquilidad a largo plazo. Entonces este trabajo la verdad que me motiva bastante. Estoy probando, llevo muy poco y el tiempo dirá si es esta la salida, por ejemplo, organización de eventos, que también está muy guapo porque eso... No, eso tiene claro, su rollo. sí, eso mola mucho porque ahí sí que tienes adrenalina. Sí, sí, ahí tienes no te adrenalina, falta. total. Sobre todo porque es que, joder, yo lo pienso y aunque haya costado mucho, llevamos 3 ediciones, la primera a nivel de económico fue un desastre, entonces te quedas con la sensación de encima que me pega esta paliza y encima pierdo Sí, dinero. pero yo creo que para llegar a un objetivo, es que además yo creo que hasta es bueno que te pegues un golpe o no Sí. consigas el objetivo de primera, porque vas a aprender a hacerlo mejor. Sí, no, y que evidentemente todo emprendimiento pues tiene una fase Claro, hay que de tener pringar, paciencia, ¿no? claro. Y eso te digo, que al final, pues bueno, ha ido mejorando. Parece que esta edición última ya está el tema económico equilibrado. Pero claro, ¿quién te dice a ti que el año que viene, cuando tengas todas las cuentas hechas y todo salga perfecto, no te venga un huracán? Y entonces, O una pandemia. O una pandemia, una historia. Anda que no hubo, ya ha habido aquí algún organizador de eventos que más llegó la pandemia y tuvieron que pues, parar carreras y todo. Sí, Sí. No, y estás a expensas de cualquier cosa hasta el último momento. O sea, es una sensación de match ball continuo que... Pues no sé si fue Ángel Sanz, el director general de Spartan, Sí. que dice, Fran, es que una Spartan, o sea, es una millonada lo que hay en cada carrera. Y dice, es que no podíamos... Y tenemos que reinventarnos. O sea, que es que... O sea, que te entiendo. Pero bueno, yo creo que tú eres un buen asesor financiero. Seguro que te encuentras alguna salida para resolver la situación si pasa alguna No, cosa. luego te encuentras con situaciones y bueno, y sales adelante. A mí hay una serie que tampoco soy muy de ver series y tal, pero esta de Suits, Sí. que había una frase que decían, cuando te apuntan con una pistola tienes 17 maneras de escabullirte, ¿no? O algo así. Pues esa es mi sensación cuando nos encontramos con una dificultad de las que parecen insalvables. O sea, tú para empezar, imagínate el día en el que le presentamos la idea a la primera persona de que se nos ha ocurrido cerrar la Gran Vía de Madrid, que hasta ahora no se cerraba para nada, ahora se cierra para casi nada, para hacer marcha, porque a mí me parece muy bien y a mí, a mi socio tal, nos parece una gran idea y tal. Pues es muy complicado, o sea, tienes que confiar ciegamente en tu idea y que todo va a salir bien, porque solo te encuentras dificultades y luego siempre hay imprevistos de última hora, pues cambios de horario de no sé qué, manifestación de no sé cuál, y tener que estar peleando para arriba y para abajo y encontrar soluciones que a lo mejor eres tú el primero que las inventa, ¿sabes? Porque en el manual de instrucciones ya no queda. No están inventadas. Vale, pues vamos a dejar ese espacio para ti. Algo que te gustaría transmitir, algo que lleves dentro y digas tú, oye, pues mira, no hemos hablado de esto y me gustaría sacarlo. Pues es que, fíjate, como no, yo cualquier tema que hablas te doy bola y me pongo a hablar de otra cosa y demás. No, que además no tengo la sensación de dejarme nada dentro, fíjate. Bien, no, si no tienes sensación de dejar, o sea, yo lo que no quiero, o sea, una sensación que no me gustaría con la que te fueras, es decir, me he quedado con ganas de decir esto. O sea, si te has quedado con la sensación de que te vas pleno, no hace falta que digas nada si no te sale. O sea, no te quiero que te sientas obligado ni nada, ¿eh? No, yo creo que ha ido guay. O sea, sí, o sea, antes, por ejemplo, estábamos hablando de la trayectoria del deporte, de cómo pues de cómo lo gestiona España, de cómo lo gestionan otros países. Pues igual podríamos haber hablado un poco de eso también, pero vamos, que tampoco... ¿Quieres dar tu opinión de cómo enfocarlo? O... Bueno, yo creo que, o sea, que también yo creo que está un poco... No hemos respondido a la pregunta anterior de qué debería hacer España, ¿no? Para mejorar en los próximos Juegos Olímpicos. Cierto. Sí que creo que necesitamos un cambio un poco del modelo que tenemos ahora, ¿no? Porque hemos visto que estamos anclados a las mismas medallas que en Barcelona 92 y se invierte mucho más dinero ahora. Entonces eso yo creo que responde a que la estructura que hay pues ha dado para lo que ha dado, que está muy bien porque ha sido la mejor época del deporte español durante estas últimas 2 décadas y tal, pero que necesita
un poco de reciclaje, ¿no? Y en España tenemos una estructura que se parece mucho a la de los políticos, pero encima con más instituciones por medio y con menos control todavía que los políticos en sí o que el sector público puro, como son las federaciones, que es una especie de híbrido entre empresa privada con dinero público y demás. Con lo cual, a mí me gustaría que de cara a los próximos años, alguien en el Consejo Superior de Deportes, que es el rector máximo del deporte de España y el único que puede hacer esto, propusiera un modelo que fuera realmente diferente. Porque se ha visto que el modelo que tenemos hasta ahora da para lo que da. Y evidentemente cualquier experimento puede salir mal, pero yo creo que ya hemos probado muchas veces con lo mismo. Ya sabemos, y es necesario cambiar, ¿no? Y es necesario cambiar porque además tenemos modelos en otros países que sí que funcionan. Y nosotros hacemos mejoras, de verdad. Hay cosas que van poquito a poco, pero hay que dar un salto final si queremos ponernos a la altura de países como Francia, Italia, que no están tan lejos a nivel de dinero y sí que están lejos en el medallero. Bueno, pues vamos a por nuestro mensaje final. Vale, pues yo creo, y esto es algo que me aplico a mí mismo también cuando pienso en qué será de mi vida cuando no haga deporte, y también igual volvemos un poco a lo primero que he dicho, ¿no? Que es muy importante o necesario, les recomiendo a todo el mundo, que en su vida todos los días ponga un poquito de aquello que le motiva. No todo el mundo puede dedicarse su trabajo a una pasión, porque la vida es la que es y a veces necesitamos trabajar para salir adelante, pero yo creo que sí que todos podemos incorporar algo de nuestra pasión a nuestro día a día, pues ya sea a través del deporte, a través del teatro, a través de un proyecto personal que queramos desarrollar, puede ser incluso económico, empresarial, o de ayudar a las personas, a la familia que tenemos alrededor, que es algo muy gratificante. El cuidar de los demás que están alrededor es algo que aporta muchísimo. Yo lo he aprendido también este año y que no debemos dejar pasar los días como la cinta transportadora y pensar ya vendrá el viernes y empezará el fin de semana, ojalá, y estos 4 días ¿qué? Pues intentar aplicar al diario algo que nos motive a levantarnos por la mañana. Un mensaje inmejorable. Pues tío, Diego, ha sido un placer. O sea, yo una cosa que me ha sorprendido mucho es que ha sido empezar la entrevista y desprendes una energía desde el principio de bum, 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 bum. O sea, como, sí. Yo creo que hemos estado muy a gusto, ha sido mutuo, yo qué sé. Sí, pero que enseguida, o sea, desde el principio has desprendido mucha energía. O sea, que has ido respondiendo y además no te has enrollado, has ido directamente al grano con todas las cuestiones y me he quedado, o sea, me he quedado sorprendido para bien. O sea, bueno, creo que es una entrevista que va a aportar diferencias respecto a todas las demás y te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, a ti por la invitación. Y nada, pues ya, si no nos vemos antes, el día en junio del 2025 voy a procurar ir a esa carrera. Ahí estaremos. ¿Vale? Perfecto. Pues un placer enorme, Diego. Un placer.